vamos a orar y vamos a pedirle la bendición de Dios sobre la predicación de su palabra. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Por eso vinieron, ¿verdad? A recibir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa. Tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra siempre es útil para nuestras vidas. En este momento te damos, Señor, toda nuestra atención. Padre, yo pido, Señor, que tú me des esa gracia, esa unción para compartir de una manera correcta tu palabra, Señor, y que cada alma aquí sea edificada, Señor. Bendice, Señor, este tiempo y que Cristo, tu nombre, sea glorificado. Amén. Abren sus Biblias a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Mientras abren sus Biblias, me gustaría enseñarles una foto. Es una foto de alguien que yo amo mucho, una persona muy especial para mí. Es mi sobrina. Allí en la foto está con mi cuñada también. Ella se llama Sofía. Y ella tiene una personalidad tan dulce, tan tranquila. En julio yo tuve la oportunidad de visitarla. Y cuando estaba visitándola, yo vi otro lado de su personalidad que yo no había visto antes. Nosotros estuvimos jugando un juego de mesa. Mi familia nos gusta jugar juegos de mesa. Y ella estaba perdiendo. Y no le gusta perder. Y se comenzó a llenar de enojo porque vio que al otro equipo le iba mejor que a ella. Y ella se estaba frustrando, se estaba enojando hasta que dio un golpe a su hermano porque a otro le salió mejor que a ella. Y mi primo me dice, Mayra, parece a ti. Porque a mí no me gusta perder. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta perder, ¿verdad? Pero hay algo que yo he hecho, y yo creo que tú también. Cuando lo hemos hecho, siempre hemos perdido. Y eso es compararnos con otras personas. Hoy quiero hablarles bajo el tema el gran peligro de compararnos con otros. Y vamos a comenzar con estas palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 10, versículo 12. Les quiero dar un poco de contexto. En este pasaje Pablo estaba afirmando su ministerio y afirmando lo que él era, porque habían llegado personas a la iglesia que estaban menospreciando su liderazgo. Pablo había fundado esta iglesia en Corinto. Era, como podemos decir, el padre espiritual de esta iglesia. Y habían llegado otras personas y estaban criticando a Pablo. Y la crítica era bien dura. Imagínense eso. Estaban diciendo de su apariencia, que su apariencia no era tan impresionante. Incluso criticaban su manera de predicar. Decían que tampoco era buen orador, tampoco predicaba bien. Y en medio de eso, Pablo estaba defendiendo su ministerio, afirmando lo que él era. Y dice estas palabras acerca de las personas que estaban comparándose con otros. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Voy a leer ese mismo versículo de la Reina Valera contemporánea. Dice así: nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. En otras palabras, no es sabio compararte con alguien más. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos caído en este horror en alguna ocasión o quizá en muchas ocasiones. A veces nosotros
nos comparamos con otro con respecto a nuestra apariencia. Bueno, porque yo no soy tan alto como fulano. O tan fuerte que yo no tengo cuerpo, porque no tengo cuerpo como ellos. O porque yo no soy tan guapo como fulano. A veces nos comparamos en nuestra apariencia. A veces comparamos nuestros dones, nuestras habilidades con las habilidades de otros. Quizás vemos a otro que tiene un talento como cantar o tocar un instrumento y pensamos, bueno, ¿por qué yo no puedo cantar como ellos? O ¿por qué yo no soy tan bueno en el deporte como ellos? O sea, lo que sea la habilidad. A veces comparamos lo que tenemos con lo que otro tiene. Y pensamos, bueno, porque yo no tengo una casa como ellos, o un carro como ellos, o no un trabajo como ellos. O porque Dios bendice a ellos y a mí no. A veces comparamos nuestras circunstancias, pensamos, bueno, porque a ellos les sale bien y a mí no. Porque a ellos en su trabajo tienen muchos clientes y yo no. A veces comparamos las circunstancias con las circunstancias de otros. Y este pasaje nos dice que no es sabio que cuando nos comparamos con otras personas no estamos demostrando buen juicio. Es una tontería compararte con alguien más porque Dios tiene un diseño único para tu vida. Dios es tan creativo y es un creador tan experto que en toda la historia de la humanidad, Él nunca ha tenido que repetir un diseño cuando Él creó un ser humano. Él nos hizo únicos. Por eso no es sabio compararte con otros. Cuando nosotros nos comparamos con alguien más, nos estamos desenfocando de los propósitos de Dios. Juan capítulo 21, vayan allí conmigo. Juan 21 es la historia después de la resurrección, una conversación que Jesús tuvo con Pedro. Recuerden, Pedro negó a Jesús y después de la resurrección, Jesús aparece a Pedro. Y en este capítulo hay un trato que Cristo tiene con Pedro tan especial. Y Cristo le da su asignación, su misión. Varias veces Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? Le hace esa pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Cristo, tú sabes. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Cristo dice, pastorea mis ovejas. Eso era la asignación, era la misión que Pedro tenía. Imagínense eso. Después de decirle a su trabajo, vas a pastorear, pastorea mis ovejas. En versículo 18, Cristo le dice que Él va a morir de una manera horrible. Imaginen eso. Recibes un llamado especial de Dios, pero después te dice, oye, vas a morir de una manera horrible. Recuerden, Pedro tenía miedo de morir. Y por eso él había negado a Jesús. Pero en versículo 18, Cristo le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y la historia nos dice que Pedro sí terminó dando su vida por causa del evangelio. Pero lo que me llama la atención en este pasaje es cómo Pedro responde a lo que Cristo dice. Mira el versículo 19, dice, y dicho esto, añadió, sígueme. Y mira lo que sigue. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Está hablando de Juan el apóstol. Así que Cristo le dice a Pedro,
sígueme. ¿Y qué es lo que Pedro hace? Él voltea y él mira a Juan. Y este es lo que dice en versículo 21. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo parecido? Cuando Dios nos dice, este es tu propósito, y volteamos la mirada, nos desenfocamos del propósito de Dios, y dice, ¿y este? ¿Qué de este? Y mira lo que Cristo le dice. Versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo vengo, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hermanos, eso es palabra de Dios para nosotros también. Cuando nosotros nos comparamos con otra persona, nosotros estamos desenfocándonos del propósito de Dios. Y Jesús dice a Pedro básicamente, ¿a ti qué te importa? Porque muchas veces nosotros miramos a otro, miramos lo que otro tiene o lo que otro está haciendo. Y preguntamos, ¿y este? ¿A qué de este? Quizá vemos que Dios está bendeciendo a alguien más en lugar de celebrar esa bendición, ese éxito que ellos tienen. El corazón se llena de envidia o de celos. Y eso no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el Señor nos dice en esta mañana, sígueme. Sígueme tú. Él decía a Pedro, ¿a qué te importa? Tú simplemente sígueme. Que nuestra mirada, que nuestro enfoque sea en el Señor Jesucristo. No te compares, tú eres único. En Romanos 9, versículo 20, nueva traducción viviente. Miren este pasaje conmigo, Romanos 9, versículo 20. Muchas veces cuando nosotros nos comparamos con otros y pensamos, bueno, porque yo no tengo lo que ellos tienen o porque yo no soy como ellos, realmente no estamos agradecidos por lo que sí tenemos. Ni estamos disfrutando lo que sí tenemos. Y muchas veces es una falta de aceptar la voluntad de Dios y los caminos de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos 9, versículo 20, nueva traducción viviente, dice, ¿quién eres tú? Simple ser humano para discutir con Dios. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Está hablando de Dios como el creador, el alfarero. Y luego dice versículo 21, cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Así como en tu casa, a lo mejor tú tienes platos especiales para un uso especial, pero también tienes platos desechables, pero cada uno tiene una función. Dios es el alfarero. Y del mismo barro, Él hace algunas vasijas para un uso extraordinario y otros para uso común. Pero Él es el alfarero, Él es Dios. Y dice, ¿quién eres tú? Simple ser humano para discutir con Él. O para decirle, ¿por qué me has hecho así? Dios te hizo único. Cada persona es una obra maestra de Dios. Dios es un gran artista. Él no tiene que hacer una copia. Así que no debes intentar copiar a otro. Podemos aprender de otros. Eso es sano. Es sano aprender de otros. Pero tú no puedes ser una copia de otro. Porque el diseño que Dios tiene para tu vida es único. Hay que ser el mejor tú que tú puedes ser. Así que la comparación nos hace desenfocar del propósito de Dios. También la comparación produce en nosotros un sentido de superioridad o inferioridad. Siempre perdemos, porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando estamos comparando lo que tenemos o lo que somos, puede ser que esa persona tiene más de ti, ¿verdad? Que tú tienes. Puede ser que su casa es más grande que tu casa.
Y entonces cuando estás comparando y usando eso como el estándar, como la medida, puede ser que tú sientes inferior. Pero puede ser que cuando haces la comparación, que lo que ellos tienen es menos que tú. Entonces tu corazón puede llenarse de orgullo. Pero cualquier de los dos estás perdiendo. La comparación produce en nosotros orgullo o inseguridad. Y ninguno de los dos es la voluntad de Dios para tu vida. Contamina el corazón. Vamos a ver un ejemplo. Primer libro de Samuel. Mírenlo conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Esta es la famosa historia cuando David mató a Goliat. Él mata a este gigante que tenía más de 9 pies de altura y después el pueblo de Israel entra en batalla, gana en la batalla. Y esta historia, versículos 6 y 7, es cuando regresaban de la batalla. Y mientras regresaban, cantaban y danzaban unas mujeres. Y esto es lo que las mujeres decían. Miren versículo 7 del primer libro de Samuel, capítulo 18. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Versículo 8 dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Así que cuando ellos regresan, tienen la victoria. En lugar de disfrutar la victoria, cuando Saúl escucha a las mujeres comparar a la victoria de Saúl con la victoria de David, Saúl siente inferior y se llena de enojo. Sabemos la historia que él termina intentando matar a David. Su corazón estaba contaminado porque prestaba atención a lo que decían de él. Hermanos, hay que tener mucho cuidado que nosotros no tengamos el hábito de comparar a otros. No solamente muchas veces comparamos nosotros mismos con otros, pero por ejemplo los papás, a veces caemos en el error de comparar un hijo con otro hijo. O sea, un papá dice, bueno, ¿por qué no tienes las calificaciones que tiene tu hermano? O por qué no te comportas como tu hermano. Y a veces como papás caemos en ese error. No caigan en ese error. Ese puede causar amargura, resentimiento en el corazón de un hijo. Estas damas estaban comparando a Saúl con David y Saúl prestaba atención y se enojó de gran manera. Su corazón se llenó de enojo. Cuando nosotros nos comparamos con otras personas, puede ser que nuestro corazón sea contaminado con amargura, celos, envidia, enojo. Y así pasó en el caso de Saúl. No te compares con otros, tú eres único. Bien, cuando nos comparamos con otros, no estamos disfrutando lo que Dios nos ha dado. Quedamos en un estado de insatisfacción. No estamos agradecidos por lo que Él ha hecho. Es como la historia que yo escuché de una niña. Esta niña estaba siempre comparándose con su hermana. Y se quejaba que sus padres le daban a su hermana los mejores regalos. Decía que siempre los papás le daban a su hermana los mejores juguetes, la mejor ropa. Decía, quieren más a mi hermana que a mí. Y los papás querían hacer a su hija sentirse especial. Así que decidieron comprarle un pastel grande, un pastel delicioso. Y dijeron a la niña, le dijeron, este pastel es para ti. No tienes que compartirlo con nadie, es especial para ti.
Y de repente la niña empieza a llorar y los papás dicen, ¿y ahora qué? ¿Por qué lloras? Y la niña dice, bueno, si es así mi pastel, ni me imagino cómo será el pastel de mi hermana. Siempre comparándose con otro que no disfrutaba lo que tenía. Cuando nosotros caemos en la comparación, no estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado a nosotros. Quizá vemos que el vecino de repente llega con un carro nuevo y dice, ay, solamente si yo tuviera un carro como ellos. Y comenzamos a tener envidia de lo que otros tienen. Mejor celebra lo que Dios te ha dado. Quizá tu casa no es la casa más grande, pero es bendición de Dios. Tu trabajo que Dios te ha dado es bendición de Dios. Sean agradecidos. Siempre habrá alguien que tiene más que tú, pero también habrá alguien que tiene menos. Mejor enfócate en el Señor y sean agradecidos. Sigue a Cristo. Cuando nosotros nos comparamos con otros, nosotros estamos usando una medida equivocada para nuestras vidas. Si decimos, bueno, yo tengo que ser así porque fulano es así. Quizá medimos nuestras vidas comparándonos o pensando que tenemos que ser cierta manera. O quizá nos comparamos y pensamos, bueno, yo soy mejor que fulano. Que al menos yo no hago lo que ellos hacen. Y hay una historia parecida en la Biblia. Cristo contó una historia en Lucas 18 de dos hombres que subían al templo. Uno era fariseo y otro era publicano, cobrador de impuestos. Y el fariseo cuando llegó al templo estaba puesto de pie y oraba en voz alta. Y eso es lo que decía el fariseo, el hombre religioso. Decía, Dios te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Él estaba comparándose con los ladrones, con los adúlteros. Y él pensaba, bueno, yo soy mejor que ellos. A menos yo no soy como ellos. Estaba usando la medida equivocada y ni podía ver su propio orgullo y su propia necesidad de Cristo. Hermanos, el problema es cuando nosotros nos comparamos con otro o queremos ser lo que otro es o tener lo que otro tiene. Es que estamos usando una medida, un estándar equivocada. ¿Cómo debemos medir nuestras vidas? ¿Cuál es la medida que debemos usar? Bueno, nuestra medida es Jesús. Nuestra meta es ser como Jesús, no es ser como el vecino. Nuestra meta es ser como Jesús. Mire tu vida conforme a cómo se ve comparado con Jesús. Hermano mío, allí todos hemos fallado. Romanos 3, versículo 23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección y la santidad que tiene Jesús. Pero nuestra meta es ser más como Él. Y por eso nosotros tenemos que depender completamente de su gracia. Tenemos que depender de su misericordia todos los días. Hermanos, yo sé que este mensaje es bien útil para cada uno de nosotros porque no hay persona aquí que no haya caído en esa trampa de compararse con alguien más. Y cada vez que lo hemos hecho, estamos perdiendo. Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. El diseño de Dios para tu vida es único. No te compares. Yo creo que esta palabra que Cristo dio a Pedro es para nosotros en esta mañana, que cuando nosotros queremos desenfocarnos y mirar a otro,
Decir, bueno, ¿y a él qué? Y Cristo nos dice, sígueme. Que tu mirada sea enfocada en Cristo. Él dijo a Pedro, ¿a ti qué te importa? Tú simplemente sígueme. Y creo que nos daría lo mismo. Tener la mirada enfocada en Cristo. Sean agradecidos y siguen a Cristo. Nuestra meta es ser como Él. Póngase de pie. Yo doy gracias a Dios por su palabra. Esta palabra me ha ministrado a mí. Espero que ha ministrado a su vida también. Cierren sus ojos. Vamos a responder a la palabra. La invitación que Cristo dio en los evangelios es una invitación que nos ha dado a nosotros también. Nos invita a seguirle a Él. Y si tú estás aquí, si tú nunca has tomado una decisión de entregar tu vida a Jesús, hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día en que tú decides, yo voy a abandonar el pecado y seguir a Cristo. No hay mejor decisión en la vida que una decisión de seguir a Cristo. No hay una vida mejor que una vida rendida a Cristo. No se compara este mundo con la plenitud de vida que uno puede tener en Cristo. Solamente tú puedes experimentar una vida plena si has entregado tu vida a Cristo. No hay otra forma de experimentar una vida plena que entregar tu vida a Cristo.